sí lo hicieron. Y también hubo hechos desafortunados, y aquí mismo en Cúcuta tenemos un hecho muy desafortunado. Pero antes de contestar la pregunta, voy a leer la cita del general Joaquín Posada antes de que se me vaya del hilo del discurso, y contestamos la pregunta de inmediato. El general Joaquín Posada Gutiérrez, en sus memorias de historia política, él escribe algo muy hermoso sobre la mujer, y ahí hay un cuadro que con mi lectura lenta pueden ustedes imaginarse el campo de batalla y la presencia de la mujer en el campo de batalla. Comillas: en los combates su heroísmo la santifica, en los mayores peligros, por en medio de las balas, metiéndose entre los caballos, apartando las lanzas enemigas, buscan desesperadas al hombre que aman cuando notan que falta en su fila, y a veces encuentran su cadáver y lo sepultan. O lo hallan respirando todavía y entonces, provistas de tiras de lienzo o sacándolas de sus propias ropas, lo vendan, avisan, piden auxilio hasta en el campo enemigo, y muchos infelices, dice el general, deben la vida a la tierna solicitud de su mujer. Este es un cuadro, pues, como ve usted, de una claridad pues, espléndida frente al protagonismo de la mujer en los campos de batalla. Hay cientos de relatos de cómo les daban la ropa, cómo se esforzaban para que estuvieran, los recogían y demás, pero algunas de ellas, ya en función de la pregunta, se metían a los combates, tomaron las armas, es más, las sorprendían a ellas por la retaguardia, como dicen, y tenían que luchar y defender lo que tenían a cargo, el parque, o sea, las municiones, la comida, las cosas, y muchas pelearon seriamente. Alguna de ellas se disfrazó de hombre incluso para pelear y la encontraron entre los fallecidos en el combate. Entonces, sí lo hubo, fue crucial. Ahora, en cuanto a violencia, pues toda guerra es eso. La guerra configura un abanico de violencias muy complicadas. Por ejemplo, cuando Bolívar pasó por San José, por la villa de San José de Cúcuta, en 1813, que viene desde la costa por Ocaña y pasa por Salazar y entra a Cúcuta. Cúcuta es una plaza realista. La Villa del Rosario de Cúcuta también. Esas son plazas realistas que son aliados de Maracaibo, son una de las tantas plazas que abrazaron la causa realista. Por eso les decía al principio que esto fue una guerra civil donde muchos fueron independentistas, emancipantes, libertarios, republicanos. El caso Pamplona, el Cabildo de Pamplona y toda su provincia pues lo hicieron. La Villa de San José, la Villa de Nuestra Señora Rosario, no, ellos se comprometieron con la perspectiva realista, se casaron con la causa del rey. Bueno, otros pueblos, como Pasto, por ejemplo, un pueblo aguerrido que lucharon a muerte. De hecho, Bolívar los mandó a exterminar en 1822, en la famosa Navidad Negra, donde ellos los sometieron a un exterminio total. ¿Por qué? Porque abrazaron la causa del rey y no querían someterse a la Constitución del 21, no querían someterse a la República de Colombia. Toda esta gente del Patía y de Pasto fueron incluso pues, masacrados terriblemente, y entre ellas las mujeres. Las mujeres pastusas sufrieron lo indecible. ¿Por qué? Por abrazar la causa realista. Las mujeres pastusas fueron desterradas por orden de Bolívar, buena parte de ellas hasta por allá, las ciudades del Perú. Por ahí hay una carta donde una de ellas le dice a sus hijos, mire, tengan presente que nosotros no somos de aquí, somos de un país al norte que se llama Pasto, y si Dios quiere algún día volveremos. Eran mujeres desterradas desde Pasto por orden de Bolívar, y muchas fallecieron. Hay unos casos de violaciones terribles. Por ejemplo, una señora, hay un relato que hace uno de los generales, Olmero Lari, por ejemplo, que es el gran cronista de las campañas de la gran campaña libertadora, y él narra que una mujer pastusa saca a su niñita de 13 años y se la entrega a un soldado blanco para que no la posea uno negro, que sería más terrible. Y aquí en Cúcuta, como Silvano, perdón que lo interrumpa, me impacta mucho cuando nos habla de que Bolívar, él mismo desterró las mujeres. Créame que nosotros nos siempre hemos sido, digamos, seguidores de Bolívar y hemos agradecido la independencia gracias a ese comandante tan integral en su liderazgo. Pero él desterró él mismo las mujeres,
Silvano, subrayen un poquito, háblanos un poquito de eso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Es un capítulo de la historia, pues un poco como oscura. De hecho, generó un movimiento historiográfico que pinta del gris más oscuro, casi negro, al Libertador. Pero la historia no está para hacerle juicios al pasado, sino los hechos cómo se dieron, ¿no? Recuerden que el historiador no hace ni apologías, no echa incienso, no juzga con valores del presente el pasado. Los historiadores tenemos que reconstruir el pasado. Entonces, tú me preguntas, bueno, ¿las mujeres sufrieron? Sí, muchísimo, de todos los bandos. Entonces, aquí, por ejemplo, los sufrimientos de las españolas, cuando les tomaron todos sus bienes, como el caso de Cúcuta, que a las españolas les secuestraron los bienes, los tipos tuvieron que irse para el monte, bueno, terrible. Entonces, las derrotas también, las mujeres en las derrotas sufren muchísimo, son las primeras que sufren, pierden sus hijos en la guerra, bueno. Los soldados de Bolívar pues estaban en carnavales, llegaron a tomar tragos, se embriagaban, hubo incidentes de violación de mujeres, muchos le dijeron, mire general, sus soldados están haciendo pues desmanes, se roban la comida, acabaron con todos los animalitos que había, con todo, pues, había muchos hombres, ya era muy poquita la población. Entonces dijo, pues es que yo no controlo los soldados, ellos, o sea, terminaron siendo las mujeres cucuteñas botín de guerra en una situación como desafortunada. Lo de Pasto, pues es una historia pues que en esta parte del país no se cuenta mucho, pero yo la he retomado un poco por mirar esas preguntas que me hacen sobre el sufrimiento de las mujeres, sobre el papel de las mujeres, y sí encuentro que las mujeres pastusas ciertamente sufrieron muchísimo y fueron desterradas y exterminadas por orden de Bolívar, ejecutadas por Sucre y otras. Hay un general venezolano que llamaba Bartolomé Salom, que fue uno de los personajes de ingratísima recordación en Pasto. Pero bueno, aquí también Cúcuta sufre mucho el tema de las mujeres con el fallecimiento de Mercedes Ábrego. Mercedes Ábrego es una mujer valiente que en medio de la sociedad realista como era, ella recibió a Bolívar, le apoyó las tropas, le brindó pues el hospedaje, pues el sosiego y eso, y de paso le ayudó con algunas ropas, dicen que le regaló una chaqueta que le surció, bueno, además eso es un poco la historia como romántica, pero en todo caso eso sirvió para que después cuando regresan los españoles, en ese mismo año, Santander es derrotado allí en Carrillo, la masacre de los Vados, y la muerte de Mercedes Ábrego. Es que 1813 fue el año más aciago para los valles de Cúcuta, tanto para la villa de San José de Cúcuta como para la villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. ¿Por qué? Porque primero sufren la conquista, Bolívar los conquista y los somete con vejámenes terribles, y entre ellos quejas de violación de mujeres por parte de los soldados de Bolívar. Bolívar deja el valle, Santander queda con una guarnición pues no muy numerosa, él no muy experto militar porque es un estudiante en San Bartolomé, viene sin que las tropas, todavía no tiene la expertez ni la contundencia como militar, y rápidamente lo derrotan allí en Carrillo y se produce, como ya dije, la masacre de los Vados, y entre ellos pues capturan a todos los auxiliares, ¿no? Es como todo, ¿no? Y muere Mercedes Ábrego de una forma pues miserable porque ni siquiera la justician, sino que le hacen un juicio sumario medio absurdo y la ejecuta no un militar español, sino un guerrillero, las guerrillas de Matute. Unas guerrillas terriblemente criminales, como las guerrillas de los Colorados en la zona de Ocaña, que traen eso, dolor y muerte. ¿Para quién? Para las mujeres. Fíjese, entonces, Silvano, cómo es de terrible la historia y que la desconocemos, porque, digamos, yo tenía entendido que Mercedes Ábrego, que es una mujer ilustre de esta tierra, pues había sido ejecutada por los españoles, ¿no? Pensé. Y todo aquel acto pictórico y romántico que hizo con coserle sus trajes a Bolívar, esperándolo, y todo, pues que finalmente la ejecutaron fue unos guerrilleros, y fue como también, digamos, el símbolo de que en ese tiempo la mujer, al igual que en estos tiempos, seguía siendo muy vulnerada, muy maltratada, muy violada, por, digamos, en este caso los mismos soldados, pero también la guerrilla y también los españoles. Claro, eso es lo que trae una guerra, lamentablemente, hasta hoy. Que dicen, bueno, una masacre, y va uno y ve y hay mujeres entre los cuerpos. O sea, es eso, ¿no? Que la mujer se convierta pues en un objeto de
de violencia. Eso es lo que hay. Pero hoy veamos la cara un poco más amable. Es entonces su rol, su papel y la invitación que estaba haciendo desde un principio, y es la mujer como mujer, género e independencia, que es lo que vemos. Y podemos ver, por ejemplo, mujeres como Manuela Sández Santamaría, que impulsó las tertulias, como la señora María de la Concepción, una mujer extraordinaria. Fíjense que es que yo me he dedicado un poquito a estudiar las ciudades realistas, porque como que se opacaron, o sea, no se cuenta. Fíjense que en la historia tradicional cucuteña siempre se cree que Cúcuta fue libertaria, que aquí se puso el altar de la libertad por parte de Bolívar, y no fue cierto. Cúcuta era realista, eran plazas realistas que tuvo que castigar muy duro la campaña libertadora. Pues los republicanos finalmente ellos cuadran ahí y termina siendo Villa del Rosario, la Villa de Nuestra Señora del Rosario termina siendo la sede del Congreso General de Colombia y la sede del Congreso Constituyente, donde se da la Constitución de la República de Colombia, que termina entonces volteando todo el proceso. Pero yo he querido contarles, San José como Nuestra Señora del Rosario eran dos parroquias muy comprometidas con Maracaibo, muy realistas, tanto que rechazaron lo que ellos llamaron en aquel tiempo la chusma comunera, y eso les valió el título de muy nobles, valerosas y leales villas. Por eso ellas son nobles y valerosas y leales villas, y esas fue las villas realistas, valerosas y leales al rey, que tuvo que conquistar Bolívar y luego le entregó al gobierno de Pamplona, que Pamplona sí era libertaria, era emancipante, era republicana, una de las provincias unidas de la Nueva Granada, y las tomó bajo su gobierno. ¿Por qué? Porque ellas venían como villas autónomas realistas. Recuerden que con la titulación de villa ya ellas se emancipan de Pamplona, se separan de Pamplona, su matriz antigua, su matriz originaria en los 300 años de vida hispánica. En 1793... Por eso, disculpe Silvano, por eso el término de Pamplona, ciudad fundadora de ciudades, porque digamos que Pamplona era aquí como decir la ciudad que lideraba a las otras ciudades. O sea, Cúcuta dependía de Pamplona, la provincia de Pamplona, sí, todas dependían de la ciudad de Pamplona, y lo mismo en todas sus áreas de trabajo, de producción, de desarrollo, de todo. Claro, ya estaba la justicia, estaba la iglesia, la vicaría, después el obispado y todo, pero en términos hispánicos, si bien es cierto, por ejemplo, el pueblo de indios de Cúcuta del siglo XVII estaba en el marco de la República de los Indios dentro de la provincia de Pamplona. Entonces, la primera unidad territorial de todos estos valles fue el pueblo de indios de Cúcuta, 1641. Luego se erige la parroquia de San José del Guasimal, 1734. Luego se dirige la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 1774, habiendo sido viceparroquia desde 761. Pero las dos parroquias, muy bollantes, muy poderosas por sus exportadoras de cacao y productoras de mieles y de toda la agricultura posible, ganado mayor, ellas se consolidan como villas. Al hacerse villas tienen gobierno propio, tienen sus justicias y regimiento propio, y eso las empodera mucho más, y por eso se independizan de Pamplona, se emancipan de Pamplona en cuanto a tutoría de gobierno, porque ellos van a tener su gobierno propio. Silvano, otra pregunta, disculpe la ignorancia, y sí, pero todo aquello de la princesa Zulima, de los caciques Guaymaral, no sé si corresponden a la época o no, ¿se quedó solo en leyenda de que ellas salieron a no dejarse conquistar por los españoles y a derribar el reino, o eso solo se nos quedó en las leyendas del pasado de que nos hablan las abuelas? Uy, esa es una preguntota. Pues triste para la respuesta que voy a dar para los amantes de la leyenda. Mi esfuerzo ha sido como historiador, pues con todo el cariño y el respeto, como maestro también, pues enseñar que una cosa es la literatura, que una cosa son las leyendas y otra cosa la historia, lo que los seres humanos hicieron y les ha ocurrido, y los historiadores podemos recuperar. Zulima, cacique Guaymaral, ellos en la vida real no existieron. Eso no sucedió jamás en estas partes. La Zulima y el cacique Guaymaral, esa leyenda es eso, una leyenda
como una pieza literaria extraordinaria que hace parte de la cultura regional antigua y presente aún, pero es eso, una pieza literaria. ¿Cómo sucedió, cómo vino a la luz esa pieza literaria? Un cronista, un lector de historia que leyó las crónicas españolas de un levantamiento indígena que hubo por allá delante de Barquisimeto, en unas minas que se llamaban minas de San Pedro y de Buria. Allá hubo un levantamiento indígena y de negros, indios mineros y negros esclavos se levantaron contra los españoles y pusieron en riesgo la misma ciudad de Maracaibo. Y eso fue una leyenda grandísima. Y pusieron a un español llamado don Diego de Montes a sofocar esa sublevación, y de hecho él lo hizo, los sofocó, los castigó y todo. Pero fue tan poderosa esa sublevación y ese levantamiento de indígenas y de negros que un negro venido de África, por supuesto, se proclamó rey de ese territorio y nombró hasta un obispo, ¿no? Entonces allá fue mucho trauma por ese levantamiento negro y hubo muchos españoles muertos y todo eso. Entonces el problema fue el nombre de don Diego de Montes, porque Diego de Montes había venido años antes en una campaña por aquí, por los lados de los valles de Cúcuta, pero que no prosperó y finalmente se fue, y quien estableció a los españoles en este territorio pues fue don Pedro de Ursúa y Ortún Velasco de la ciudad de Pamplona, fundada en 1549. Entonces después se siguió leyendo, entonces se inventaron que el cacique Zulima, que el cacique Cínera, y entonces montaron que un ejército de indígenas, 2.000 hombres a caballo, dice la leyenda, lo cual es totalmente absurdo, pues los indígenas no tenían caballos. Entonces, la leyenda es fantástica, la leyenda es hermosa, que la he visto pintada y escrita por los muros en todas partes, ¿cierto? Pero es una leyenda que no tiene respaldo histórico, porque no hubo la tal indígena, no hubo el cacique, no hubo las guerras indias, no hubo tal levantamiento, no hay minas de San Pedro en Salazar, o sea, eso no existe. Pero se conservan. Qué importante ilustración, doctor Silvano. Mire que, con todo respeto, sin mencionar nombres, pero he escuchado discursos de personajes ilustres políticos de nuestra región que han hablado de las obras de nuestros caciques, Guaymaral, del empoderamiento de las mujeres como Zulima. No, eso no sucedió, no son actores de la historia, no están documentados, es una leyenda, es la literatura, es lo hermoso de la literatura, que es, las fabulaciones de la literatura, el producto de la imaginación, tiene una inspiración en una historia real que ocurrió a muchos kilómetros de aquí, ¿sí? Como ya te dije, adelante de Maracaibo, que el nombre de una persona los vinculó, don Diego de Montes, pero no sucedió. Entonces yo los invito a pongan las cosas en su justo valor, y a veces uno termina pues como odioso al respecto, pero se enojan conmigo en Salazar, en Arboledas, pero miren, en Salazar, por ejemplo, hay un indio Sioux, o sea, un personaje de los Estados Unidos, de la conquista de los Estados Unidos, un indio Sioux fabricado en Nueva York, una estatua en bronce muy hermosa, la traen y la ponen en el centro de la plaza de Salazar de las Palmas, y allá dice hecho en Nueva York, made in New York, ¿cierto? Vestido en cuero y con plumas, pantalón de cuero y plumas, un indio Sioux de las películas de John Wayne. Lo traen y lo ponen ahí como el indio Cínera, como el cacique Cínera, que no existió. Ahí tenemos los listados de los primeros indígenas encomendados, tenemos los listados de los fundadores de Salazar de las Palmas, el pueblo de indios de Arboledas, todo lo que usted quiera está ahí. Allá sí hay una vereda que se llama Cínera, va a haber un embalse que se llama Cínera, hay un potrerito que se llamaba Cínera, y entonces el nombre existe, pero ni siquiera está en los nombres de los caciques de los indígenas encomendados de ese tiempo. Y aquí el Valle de Cúcuta justamente se llama Cúcuta, porque aquí sí teníamos un indígena, el primer cacique que encomendaron los españoles de Pamplona se llamaba Cúcuta Comari, y él le da el nombre al territorio, llanos de Cúcuta primero, valles de Cúcuta, río Cúcuta, pueblo de indios de Cúcuta, Villa de San José de Cúcuta, Villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. Hubo 3 lugares con el nombre Cúcuta, emanados de ese indígena llamado Cúcuta Comari, el primer cacique que encontraron los españoles cuando ocuparon el valle en 1559. Disculpe, Silvano, fíjese que cuando usted ya se centra en Cúcuta, nosotros estamos aquí con Pilar maravilladas de escucharlo, porque pues realmente nos sorprende y también nos reímos, por ejemplo, con el tema de Salazar, ¿no? O sea, pero nos preguntamos también en Cúcuta como tal. Entonces sí, Juana Rangel de Cuéllar sí era la dueña de estos terrenos y sí los donó para que creciera, digamos, la población gracias a
a este acto social de donación de los terrenos de Juana Rangel de Cuéllar, o eso también hace parte de la leyenda de estas tierras? Esa también es una hermosa pregunta y muchas gracias por hacerla, de verdad. Como estamos haciendo historia con clave de género, pues usted me da la oportunidad de hacer una historia con clave de género y poner a doña Juana Rangel de Cuéllar en el lugar que le corresponde en la historia, sin demolerla como mito, sin demolerla como mito fundacional, sino mirarla en el contexto social y político del momento, y entonces así recobra doña Juana Rangel de Cuéllar el lugar que le corresponde real en la historia. Es decir, una historia con clave de género no echa incienso, no excluye lo femenino por lo femenino, negando lo masculino y negándose a sí mismo. Una historia con clave de género es aquella que es capaz de reconstruir el tejido social, reconstruir los momentos, las tensiones, los amores, los desamores, las oposiciones y demás, en el ámbito del lugar que le corresponde a cada uno de los actores. Eso es lo que se entiende como una historia en clave de género. Y entonces es muy bonito el ejemplo con doña Juana Rangel de Cuéllar, porque lo que podemos decir es, bueno, ¿cómo vino a la vida institucional, pública y política San José de Cúcuta, nuestra actual capital? Entonces ahí viene la respuesta bonita. En el siglo XVIII, en la cuarta década del siglo XVIII, existía, como venía existiendo ya casi 100 años, el pueblo de indios de Cúcuta. Una capilla doctrinera muy hermosa, grande, que ya habían logrado construir. Eran indios ricos, exportadores de cacao, incluso algunos de ellos compraban esclavos para vender y para invertir en sus plantaciones de cacao. Les hicieron un inventario en algún momento, llevaba más de 100.000 latas de cacao. Eran indios ricos, bien empoderados, era el pueblo de indios de Cúcuta, indios chitareros, por cierto, ¿cierto? Y ellos allá tenían que recibir a los pobladores blancos, entonces todos los blancos tenían que ir allá, los mestizos, los españoles, y toda la población indígena que tenía que ir a misa, tenía que ir allá y a cumplir los preceptos religiosos. Entonces tenían que pasar el río en época de lluvia, el río crecido, en época de verano pues los indígenas les cortaban el agua para que no le metieran en los cañaduzales ni los cacabotales de los españoles. Las señoras blancas o españolas tenían que ir allá a caballo y pasar, bregar para pasar. Se metían a misa y no tenían dónde sentarse porque las indias eran dueñas y señoras de la capilla, entonces les tocaba ellas paraditas por ahí, recostadas contra los muros, las columnas. Entonces había desplantes y eso, ya estaban muy cansadas de todo eso. Es más, mientras estaban en el templo, los indígenas les espantaban los caballos, después tocaba devolverse a pie. Ellos enumeraban una cantidad de elementos como socialmente pues no tan saludables, no tan elegantes, y decidieron hacer su propio proyecto y hacen el proyecto. Cuando se reúnen a hacer el proyecto poblacional y tener su institucionalidad propia, su parroquia, porque para los blancos es una parroquia, porque para los indios se llama doctrina. Entonces doña Juana Rangel dice, bueno, hagan el proyecto y todos se reúnen. Tienen que cumplir 10 requisitos. El primer requisito era el proyecto, hacen una solicitud y se lo mandan al obispado en Santa Fe. En el obispado le dicen, sí, el proyecto va, entonces tiene que hacer el resto es un poder a un abogado, le hacen el poder a un abogado, ahí firman todos firman, hay unas 30 firmas casi. Luego les dice el abogado, tiene que tener unas tierras, entonces levanta la mano doña Juana y dice, yo tengo las tierras, tengo un potrerito allá que es media estancia que se llama Guaymaral, se llama Guasimal, es un potrero del potrero de los Guásimos. Entonces ella hace la escritura de esas tierras el 17 de junio de 1733. Hasta ahí, va apenas comenzando, está en pañales el proyecto. Pero los historiadores tradicionales vieron esa escritura y como es doña Juana Rangel de Cuéllar, ella era una gran matrona de Pamplona, dueña de la hacienda de Tonchalá, hoy el caserío del Carmen de Tonchalá, entonces asumen que ella fundó a San José y que ese es el documento fundacional de San José. Y entonces el cumpleaños de San José de Cúcuta, 17 de junio. Pues no, ahí hay una errónea interpretación. Si miramos los actores sociales, en ese momento, ¿qué vemos? Sí hay una persona muy importante, doña Juana, que dona las tierras, pero todos los demás también tienen que donar. Entonces hay otras matronas, otros señores que empiezan a donar. Y tienen que hacer una escritura para construir el templo parroquial, una escritura para la cárcel, para sostener el cura, para sostener el culto, para las cofradías. Tienen que hacer muchos documentos más.
Tienen que levantar un padrón de vecinos y sustentar que sí, que son pudientes, que sí tienen. Y ahí aparecen todos casados, sus hijos, sus esclavos, sus pardos, sus campesinos, sus agregados, todos. Tienen que construir el templo y todos aportan. El que más aportó, que por cierto una cantidad superior a la de doña Juana Rangel de Cuéllar, aportó 28 pesos. Finalmente más abajo por allá aparece doña Juana con 20, lo cual indica que hubo gente que aportó incluso más efectivo que ella. El proyecto es de todos, ¿cierto? Hasta que cumplen los 10 documentos, los 10 requisitos y el obispo dice sí, sí le aprobamos la parroquia. Cuando le aprueban la parroquia, entonces le pasan el expediente a la Real Audiencia. La Real Audiencia es el Tribunal Superior, como la Corte Suprema de Justicia hoy, y ellos entra el reparto, lo toma un oidor, lo conceptualiza como correcto y se lo pasa al presidente de la audiencia, don Rafael del Lava, y él, como vicepatrono real, es quien tituló la parroquia, quien titula la parroquia. ¿Cuándo lo hizo? El 20 de noviembre de 1734. Y es así como el verdadero cumpleaños de Cúcuta no es el 17 de junio, como se pregó en la historia tradicional y como los señores de la Academia de Historia todavía no reconocen que hay un error en la interpretación, que está incompleta en la interpretación, que hay que mirar el contexto del Estado español, que eso tiene unos elementos pues más complejos en la explicación. Y una vez que se instituye la parroquia, le mandan el documento a los parroquianos, ellos felices, entonces proponen el primer cura, ellos eligen el primer cura, se lo aprueba el virrey también, porque él es el que nombra a los curas, los obispos de todo el mundo, es el patrono, y así es que surge San José, San José del Guasimal. Entonces, ¿quién es doña Juana? Doña Juana es una actriz, es un miembro de la comunidad, que aporta, que anima el proceso, la vemos en ese contexto, ¿sí? Una mujer que toma decisiones, como es viuda, entonces tiene poder jurídico, las viudas tienen la misma potestad, tienen unos privilegios que el hombre en términos jurídicos, porque la mujer no tenía potestad sola, si estaba casada tenía que hacer cualquier acto jurídico con el permiso de su marido, si era menor, pues con el permiso del papá o un hermano mayor. O sea, la mujer no existe judicialmente como ciudadana, excepto cuando es viuda. Y entonces ella sí podía protocolizar escrituras y demás, y por eso lo hizo. Entonces ella juega a la par. Entonces mírenla como un actor social con las prerrogativas de los grandes terratenientes, hacendados y demás, como un actor político que puede operar, y por eso ella suscribe la escritura. Fíjese esta cantidad de verdades desconocidas, de verdad, cuando uno no conoce la historia y no la enmarca en el territorio y en todo este personajes, pues desafortunadamente puede estar destinado a repetirla y a repetirla mal, peor. Tenemos acá personas, disculpe Silvano, quiero saludar a la doctora Marta Lucía Brajín, ella me coloca, con mucho respeto, parece que nos enseñaron una historia diferente, sí, no conocemos, no nos han profundizado sobre la historia. Saludar especialmente a Anabel Flores, que siempre está con nosotros, a Ángeles Chinchina, que nos está viendo, a Diana Spitia, tiene una pregunta, ya la voy a hacer más adelante. Aquí tenemos otra pregunta. También tenemos otro personaje que sonó mucho por estas tierras, pero también no sabemos si en ese momento Silvano, pues, o también es leyenda, ¿no? Porque está por estas tierras, que era Antonia Santos, ¿no? Y así como Juana Rangel de Cuéllar, que siempre la hemos señalado como la fundadora de San José de Cúcuta, y hoy sabemos que no, que lo que hizo fue trabajar en un grupo. ¿Qué nos puede decir usted sobre ella, que era una heroína que participó en la confrontación de la guerrilla de Coromoto, decía en esa época, pero sí fue real o no es real Antonia Santos? De ella sí hay buena documentación, primero porque recibió críticas, porque ahí están los contradictores, porque vea que, insisto, en la perspectiva histórica que hay que trabajar, ¿no? Hacer la historia de los movimientos sociales, de los movimientos armados y los movimientos reivindicacionistas y políticos incluso, la historia económica, todas las historias se pueden hacer en clave de género, y este es otro caso, bonito para eso. Pues doña Antonia Santos es socorrana, de Coromoto, de la provincia de Socorro, protagoniza en forma directa, participa en la campaña libertadora, apoya la campaña libertadora, prepara a los revolucionarios, apoya la logística, pero también el discurso, o sea, tiene convocatoria,
la siguen personas. O sea, aquí es altamente valorable la perspectiva de liderazgo en cuanto a la capacidad de convocatoria y de ordenar procesos, ¿sí? Hacer que el otro haga lo que tiene que hacer, mirar quién tiene los recursos. Por ejemplo, dicen que lideraba la recuperación de ganado y digamos de administrar los elementos necesarios para que funcione la campaña, para que eso se dé. En 1819 fue sentenciada a muerte por conspirar, obvio. La acusan de conspiración y finalmente la fusilan en la Plaza del Socorro. Es que es muy complicado porque se participa por convicción. Ellas apropiaron el discurso, es de esas mujeres que apropió el discurso y lo transmite, ¿sí? Porque leía, porque lo entendía, porque comprendía su entorno. La capacidad de convocatoria y liderazgo, que es en lo que ella se caracteriza, para reunir los elementos. Dicen que tenía una capacidad tenaz para reunir, saber cuánto se necesitaba y qué se podía reunir y quién lo podía aportar. Sí. Y el carácter conspirativo es poder ordenar la inteligencia. Si hoy en día hablamos de inteligencia militar, ella ocupó también ese liderazgo, un poco lo que hacía también Policarpa Salabarrieta, de saber infiltrarse un poco en la élite militar española para poder buscar información y el problema de su hermano y esas cosas. Pero aquí lo que hay es más sustrato en la perspectiva de cómo comprendo lo que tengo que hacer y el rol que ocupo. Y si el rol es hacer inteligencia militar, pues inteligencia militar. Muchísimas lo hicieron y muchas fallecieron justamente por eso. Esa es la visión que creo que podemos tener de Antonia Santos y reconocer pues esa perspectiva. Yo veo una mujer muy sagaz, una capacidad de liderazgo, de organizar, de saber qué se necesita, de tener claro el proyecto, ¿sí? Muchas mujeres fueron quizá más brillantes que los hombres, pulsaron mejor las ideas, ordenaron los procesos, hicieron inteligencia militar y la tenían clara, por decirlo de forma coloquial. Bueno, historiador Silvano, que usted reconozca eso en la historia de las mujeres y sin ir a ofender a nadie, pero hasta el día de hoy las mujeres han tenido ese sentido de liderazgo social que hace que la mujer siempre tenga por encima de los hombres algunos dotes o algunos talentos mayores, obviamente sin militar ninguna capacidad masculina, porque por eso somos un complemento. Historiador, qué pena que se nos está terminando el tiempo, créame que tenemos todavía muchas cosas por hablar, tenemos gente que se sigue conectando, quiero saludar a Yeimara Díaz, que siempre está con nosotros, a la doctora Margarita Medina, que siempre nos acompaña, quiero saludar a Dianita Espitia, que está con nosotros, a Leonilde Mendoza Mora, que también está con nosotros, dice, gracias doctor Silvano por tan excelente disertación, lo están saludando. Por acá Dianita nos pregunta algo sobre el tema de la historia de las gitanas, dice que hay de cierto sobre la historia de la gaitana. No sé si podemos reseñar algo breve para proceder a una última pregunta, historiador, que quiero hacerle y cerrar con esto el café de las mujeres y las familias hoy. Para mí es complicado cuando tengo que hacer relatos que no gustan mucho, que es como el caso del relato de Zulima, que yo he notado en mis conferencias y incluso en mis escritos, que no son del agrado de cuando ya afecto por un relato que asumo como que esa es mi historia y que me digan, no, eso es literatura, llévelo a la literatura, disfrútelo como literatura y busque que la historia es otra. Entonces a veces se molestan un poco conmigo. Yo quisiera en estas frases que voy a decir no ser malinterpretado. Espero. Vea, en el mito fundacional, entiéndase por mito fundacional el discurso que tengo que crear para sustentar mi existencia originaria. Entonces, por ejemplo, el 20 de julio de 1810 es fundamental en el mito fundacional de la nación colombiana y hay que celebrarlo y hoy podemos historiar la celebración. El 4 de julio en Pamplona, sabiendo que fue un acta de jura de obediencia al rey, pero seguimos historiando las fiestas de Pamplona, que las orquestas, que lo que se hacía hace poco, bueno, la magnificencia de los pueblos a partir de las fiestas. ¿Y en qué sustentan las fiestas? En un mito fundacional. Entonces,
para el mito fundacional la reivindicación de lo indígena, la reivindicación era muy importante. Entonces, a los indígenas que fueron guerreros, que se opusieron y se ofrecieron resistencia a la conquista española, pues había que hacer, pues, o grandes caciques, pero era muy elegante buscar mujeres, como la Malinche en México, como la India Catalina en Cartagena, como la Gaitana. A los chitareros le montaron la Zulima. La Zulima es eso, un poco la idea de un mito fundacional para crearles. Allí recientemente, basado en algunos escritos así tardíos del siglo XVIII ya, por un pequeño incidente que hubo acerca de unas mujeres, eso es que en esta conferencia no alcanzamos, pero yo quería hablar de brujas, la noción de bruja como mujer empoderada, ¿no? Entonces acusaban de brujas a aquella mujer terrible, a aquella mujer empoderada que no se subyugaba pues ni a un marido, ni a la iglesia, ni a un oficial real, entonces lo llamaban bruja. Entonces es una mestiza, por allí un pueblito en Ocaña, la acusaron de brujería porque ella se insubordinó y tal vez no se era bonita, hermosa, se llamaba Leonelda. Entonces Leonelda la empodera Mario Javier Pacheco y hace una gran historia sobre Leonelda. Hay varios historiadores que han dicho cosas y la agrandaron. Y Leonelda es muy importante en el mito fundacional de Ocaña. Le hicieron una película y demás. Pues eso mismo va con la Gaitana y con todas las demás. Puede que existieron y se puedan documentar, pero lo que se ha hecho es magnificarlas muchísimo como una necesidad, y eso no es malo, porque es que los pueblos generan, construyen y fundamentan su mito fundacional. El mito fundacional provee elementos de identidad. El problema es que cuando le piden a uno haga la historia del pueblo, entonces aparece que ya no era tan así, que tal, entonces empiezan como a reñir las cosas. Entonces yo he tenido que hacer como el trabajo de historiar los mitos fundacionales, mirar el sentido que tienen, no demoler los mitos, porque los historiadores no estamos para demoler los mitos, los historiadores estamos para historiarlos, para contarlas como fueron. Pero hacemos la historia para que la gente tenga las dos cosas. Eso es así como quien cree en la creación, Adán y Eva, pues es el mito de la creación por la óptica religiosa. Hay 2000 perspectivas iguales en las culturas ancestrales prehispánicas, por ejemplo, y del mundo. Cada cultura ancestral tiene su Adán y Eva, tiene su mito original, pero está la perspectiva científica de la evolución. Entonces, la historia como disciplina cuenta lo que puede reconstruir de los seres humanos que vivieron, sintieron, lloraron, y ahora que yo propongo, hagamos esa historia con clave de género, pues aparecen ahí las leyendas, pues las valoramos como leyendas, pero le ofrecemos a la gente la historia. Eso... Silvano, se me agotó el tiempo, pero yo quisiera muy breve, muy pequeñito, me están aquí dando señales de que ya nos tenemos que ir, pero algo muy importante, usted que ha sido, además de investigador de proyectos culturales, que es archivista, que es sociólogo, y que hoy nos ilustró tan excelentemente el tema de la historia de género, con clave de género, que es la reconstrucción de ese pasado humano, con esa historia de la mujer, pero con una perspectiva hacia hoy. Perdóneme que lo traiga corriendo en la historia hasta este presente, y con base en eso que nos ha ilustrado, que yo quiero conocer su opinión con respecto a cómo se empodera la mujer víctima de hoy con base en esa historia que nosotros hemos vivido en esta región y en el país, ahora que estamos en esta época de independencia. La mujer no es inferior, dice un psiquiatra. La mujer no es inferior, se dice. Sus rendimientos en orden a lo que se llama progreso han sido ciertamente inferiores, casi nulos. Pero eso sí, la maternidad, el cuidado del hogar, son dedicaciones excelsas. Pero por eso la mujer debe quedar y centrar sus esfuerzos en el motivo de la cualidad que enmarca lo que sin mayor esfuerzo se denomina su feminidad. La mujer es superior, se concluye. Precisamente eso que se ha estimado como inferioridad, eso que se estima como debilidad y como inferioridad, eso que la hace supuestamente tan vulnerable, es su grandeza, la feminidad, la capacidad de la vida y demás. ¿Cómo se empodera hoy? Pues en principio, organizarse. Hay organizaciones de mujeres como Asmusi en el Zulia, que son sujeto de reparación colectiva, por ejemplo, en términos de violencia.
empoderarlas en una asistencia psicosocial adecuada, donde se potencie, donde se exalte su potencial, su fuerza, su grandeza. Ella es el núcleo de la familia, es sí mismo el núcleo de las comunidades. Entonces, de hecho, la reivindicación de las comunidades lastimadas por la violencia, los hogares mismos, esa reivindicación y esa sanación depende de la mujer. La mujer es la que es fuerte, la mujer es la que cría a los hijos, la mujer es la que soporta las debilidades del marido, del esposo, la que llora a los muertos y demás. Hoy la mujer se reivindica justo en su propia grandeza, en su propia fuerza. La mujer es más fuerte que el hombre, se lo digo con conocimiento de causa. Entonces, hay que impulsar es eso, todos, organismos del Estado, la sociedad misma, los intelectuales y todos, es reconocer que allí está la fuerza de reivindicación colectiva, de reivindicación de las familias destrozadas por la violencia, las mujeres que quedaron de los desaparecidos forzados, de los desplazamientos, la mujer que sufre incluso con los miembros de la seguridad del Estado, o sea, por donde lo miremos, no la veamos como inferior y como víctima, sino como el motor de la solución, de la salida. Es que la mujer es la que... Desafortunadamente, Silvano, no, estábamos en un tema que nosotros estamos aquí gozándonos de escucharlo, tan claro, tan preciso, tan bien dirigido, y que para nosotros es tan importante, doctor Silvano, que una persona como usted, que conoce tanto detalle de la historia, nos diga hoy del empoderamiento de la mujer y de todos aquellos atributos que tenemos. Desafortunadamente el máster me está diciendo aquí que se me agota el tiempo. No me quiero ir sin decirle esto, doctor Silvano, que le escriben. Mónica Asensio desde Perú dice, pero igual la estrategia de la rebelión de la Rosa en Perú fue doña Micaela Bastidas, pero la historia que se cuenta en colegios y centros de estudios nos dice que la estratega caudillo fue su esposo. Bueno, no puedo hablar más, Moniquita, porque nos acabó el tiempo. Claudia Cruz dice, doctor Silvano, es mejor conocer la historia y salir de la ignorancia. Lo felicito, la aclaración de la historia es muy especial. Mónica Asensio de Perú vuelve y escribe, se sabe de muchas mujeres que arriesgaron su vida y ocultaron sus conocimientos para no ser apresadas por saber leer y escribir, extraordinarias poetas y escritoras cuyos escritos aparecen. Todo esto, bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Doctor Silvano, estas puertas están abiertas para usted, la Rebelión de las Rosas, usted siempre será bienvenido, esperamos tenerlo en un nuevo episodio del programa. Pueden seguirnos escribiendo. Mujeres, no teman, no tengan miedo, denunciamos a aquellos que nos agreden. La Rebelión de las Rosas, las mujeres se defienden. Muy buenas noches y los esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Muchas gracias.